Oremos, amado Rey, seguimos adorando, bendiciendo y exaltando su santo nombre. Amén. Usted lo merece, solo tú eres digno. Como dijo la canción, no hay un lugar más alto en este momento en que podamos estar si no es a los pies de Cristo. Es allí a los pies suyos donde nosotros nos humillamos y pedimos que su presencia y su fuerza y su poder nos levante y nos restaure para vivir en pleno gozo y en plena libertad, que es lo que usted vino a rescatar a la humanidad. Declaramos, oh Rey Jesús, que en esta tarde tú eres más que bienvenido, eres una necesidad. Por eso te anhelamos, por eso invocamos su nombre, lo santificamos y lo bendecimos, porque no hay otro Dios tan grande como tú, y nada ni nadie tiene una respuesta a nuestras necesidades si no viene de ti. Gracias por tu presencia en este santuario y en todos los lugares de esta ciudad, de este estado, de este país, continente y del mundo entero, donde se predica la poderosa y gloriosa palabra de Jesús. Declaramos que el Evangelio es eso, una buena noticia, y hoy venimos a recibir de tantas malas noticias en la televisión, radio, internet. Hoy recibimos una buena noticia y la queremos atesorar en nuestra mente y en todo nuestro ser para que Cristo sea exaltado y sea glorificado en este día y en esta nueva semana. Confiamos pues, Rey Jesús, que tú seas entronizado en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro hogar y en nuestras vidas. Y que tú seas Señor de toda la creación. Perdona nuestros pecados. Recurrimos a la sangre de Jesús, que es una promesa para limpiarnos de todo pecado, para que nuestra mente esté limpia, para que nuestro Dios coloque la palabra que está enviando esta tarde a este lugar específico, a nuestra mente. Y esa palabra revolucione, y esa palabra transforme y cambie maneras de pensar, maneras de actuar, maneras de sentir, de hablar, de oír, maneras de vivir. Gracias te damos, Rey. Permita pues que al recibir el perdón de nuestros pecados y al declarar que estamos limpios, le pedimos y le permitimos al Espíritu Santo que redarguya, que concientice y sobre todo que nos des la palabra que necesitamos para vivir esta nueva semana en el poder de Jesús. Gracias por tu presencia. Lo declaramos y lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nada, mis hermanos, no sé cuántos de ustedes se dan cuenta que el mes de julio no solamente es el mes del verano, que el comienzo del verano fuerte en la nación, pero también es el mes donde hay dentro de la América, que es el continente donde nosotros hemos nacido, nos criamos y vivimos, hay 7 países que tienen independencia en este mes, ¿verdad? Y muchos de ustedes, no sé si se darán cuenta, el pasado viernes, 1 de julio, comenzamos con la independencia de un país aquí al norte de nosotros, que es Canadá. La independencia de Canadá ocurre el 1 de julio y ellos celebraron su independencia el pasado viernes. Y nosotros aquí en Estados Unidos lo celebraremos mañana, 4 de julio, en esta gran nación, donde algo interesante, mi hermano y mi hermana, estadísticamente se ha movilizado por tierras más de 52 millones de personas viajando de un lugar a otro desde el jueves en la noche, y me imagino el regreso el lunes en la noche, madrugada de martes, qué sé yo, va a ser algo caótico.
sin contar, mi hermano y mi hermana, una estadística que asombra: 79,000 personas cruzaron el día de ayer por el aeropuerto de Miami. Es una cantidad increíble de vuelos, gente que está usando las embarcaciones a través del estrecho del Golfo de México, como también el Atlántico nuestro. En fin, mi hermano y mi hermana, es una locura entender algo de cómo se celebra un día de independencia en una nación. Y luego, mi hermano y mi hermana, nuestro país suramericano de Venezuela celebrará el 5 de julio, es decir, pasado mañana, el martes, estará celebrando Venezuela su independencia. Luego vienen los hermanos de Argentina, el día sábado 9 de julio, y luego viene Colombia el 20 de julio, y por último Perú el 28 de julio. O sea, todos estos países celebran en el mes de julio la independencia, mi hermano y mi hermana. Pero desafortunadamente, mi hermano y mi hermana, ¿de qué independencia estamos hablando? ¿Verdad? Porque en la mayoría de estos países estamos viviendo en una crisis de libertad, en una crisis moral, en una crisis de vivir en el momento en que se respetan los derechos a los demás, en que compartimos y convivimos con las diferencias, con las culturas, con los idiomas, y cada día estamos viendo más el problema xenofóbico de que usted es de una raza y yo soy de otra, usted habla español pero usted habla inglés o francés y no me gusta, el color de su piel no me agrada, su estatura, su tez, etcétera, etcétera. Y estamos viviendo en un tiempo de intolerancia, en un tiempo de una división cultural, una división política, una división social, moral. ¿Y usted cree que estamos en libertad, mi hermano y mi hermana? ¿Que estamos en independencia? No. Vivimos una crisis de identidad. Y quiero hablar esta serie debido a los países que celebran el Día de Independencia en el mes de julio, acerca de lo que este libro llamado la Biblia habla acerca de la verdadera independencia, la verdadera libertad. Jesús, mi hermano y mi hermana, es el Señor de la verdadera libertad. Si ustedes van, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Gálatas, en el capítulo 5, encuentran que Pablo usa todo el capítulo 5 de Gálatas para hablar sobre la aplicación a la verdadera libertad. Es el llamado del apóstol Pablo, el llamado de Dios usando a Pablo para hablar y concientizar al pueblo cristiano de lo que es la verdadera libertad y cómo la libertad es tan frágil, mi hermano y mi hermana, que se puede perder en cualquier momento. Igual que la salud. La salud es frágil y usted la puede perder en cualquier minuto, como la vida. Igual la libertad. Y Pablo, usado por el Espíritu Santo, habla a la iglesia de Galacia, en Gálatas, capítulo 5, acerca de la verdadera libertad. La pregunta es, mi hermano y mi hermana, la libertad es un deseo humano básico. ¿Y quién de nosotros aquí no anhela y desea para nuestras generaciones que vivan en un país y en ciudades donde se goce de una aparente libertad, como la estamos experimentando nosotros acá en esta nación? Hoy, mis hermanos y mis hermanas, más que nunca necesitamos entender qué es la verdadera independencia o qué es la verdadera libertad. Los Estados Unidos, por ejemplo, de Norteamérica,
consiguieron esta independencia y hoy o mañana cumplen 246 años de lograr su independencia de la colonia y corona inglesa. Sobre la libertad, mis hermanos y mis hermanas, hay dos conceptos enfrentados. Primero, que la libertad es lo que permite a las personas decidir si quieren hacer algo o no, ¿sí o no? Por ejemplo, en este santuario, usted tiene la libertad de salir e irse. Nadie lo va a retener. O tiene la libertad de quedarse y escuchar el sermón. Es eso, mi hermano, el derecho, la decisión de tomar ese sentido, me quedo o me voy. Lo segundo es que ser libre no es excusa para asumir o para no asumir la responsabilidad por lo que haga, ¿verdad? El hecho de que yo viva en libertad en esta nación no me da derecho de que yo vaya y le pegue una bofetada a cualquiera de ustedes y diga, porque yo soy libre puedo bofetearte, o puedo insultarte, o puedo sacarte a patadas de este lugar. No, no hay derecho. Usted tiene que, en su libertad, usted y yo tenemos responsabilidades en las cuales la justicia, no solamente ordinaria de un país, sino también la justicia divina, nos va a reclamar de cómo usted o yo usamos la libertad. Cada persona tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Las dos cosas van de la mano. Ojo, mi hermano y mi hermana, nacimos con el regalo de la razón, de la mente, dada por Dios, que nos ayuda a escoger, nos ayuda a elegir el bien o el mal. Y nosotros los cristianos, concientizados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, hemos elegido el bien, no solamente para mí, sino el bien para los demás, para que si a mí me va bien, a los demás debe de irle también bien. Es más, en la cultura de Cristo, en la cultura del reino de Dios, si a los demás le va bien, a mí me va bien. Porque Dios pone primero a los demás antes que a nosotros, porque es la ley del amor. Ama a Dios, ama a tu prójimo y después te amas a ti mismo. Y en ese orden, mi hermano y mi hermana, es real. ¿Por qué? Porque Dios quiere romper con el egoísmo natural con lo que nacemos nosotros. Porque el egoísmo, ¿qué dice? Primero, yo. Segundo, yo. Tercero, yo. Y entonces, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda el prójimo? Eso es lo que Dios está quitando y cambiando. Primero Dios, segundo el prójimo y después vengo yo. Porque haciéndolo de la manera o a la manera de Dios, es como nosotros podemos tener la verdadera libertad y darle la libertad a los demás sin presión, sin nada que los obligue a que piensen como yo, a que vivan como yo y a que sientan como yo. Y la sociedad está dividida, mi hermano y mi hermana, en todos los fenómenos que hay en la naturaleza humana. Mi hermano y mi hermana, dicen algunos filósofos y políticos que usan esta frase: mi libertad termina donde inicia la de los demás. Significa, mi hermano y mi hermana, que la libertad que tienes de hacer algo depende del momento en que los demás empiecen a utilizar la suya. Y hay un ejemplo bien clásico, mi hermano y mi hermana. ¿Cuántos de ustedes, como yo, hemos usado un ascensor? Y si es un ascensor que tiene muchos pisos, ¿verdad? Por ejemplo, un edificio de 20 pisos. Y entonces yo me meto al ascensor y hay ascensores que son de este tamaño, que cae uno de lado, ¿sí o no? 4 de ladito así. Y hay ascensores más anchos donde caben 8 o 10 personas, qué sé yo. Pero si yo voy para el piso número 10
y me pongo en la parte trasera del ascensor, ¿qué cree? Que cuando llegue al piso 10 y los de adelante no se mueven, yo no los puedo empujar. Porque la libertad mía está en que ellos se muevan para yo salir al piso que voy. Así es la libertad, mi hermano. Comienza o termina en los demás. Y es esa manera lógica en que nosotros encontramos que hay una verdadera libertad, entre comillas. La libertad humana se vuelve una paradoja. Queriendo hacer lo que hago, no lo puedo hacer. La conclusión a esta paradoja es que la libertad es una utopía y que nadie es verdaderamente libre. Pastor, yo vivo en libertad, sí, pero usted no vive libre completamente en esta libertad de este país. Y un ejemplo muy clásico, mi hermano y mi hermana. Ayer estaba viendo el noticiero cuando vi una escena en Guadalajara, México, donde hay un grupo de nudistas que quieren imponer que ya no hay necesidad de usar ropa, mi hermano y mi hermana, porque ¿cuál es el tabú del desnudo? Que hay que vivir, y si usted quiere salir desnudo, salga desnudo y viva a la manera. No, mi hermano. ¿Ya? Yo no me puedo quitar la ropa delante de ustedes aquí en este momento. ¿Y tengo la libertad? Sí, pero no debo. ¿Por qué? Porque ustedes me llaman a la policía y me encierran en un calabozo. ¿Por qué? Porque yo estoy ofendiendo a ustedes, la libertad de ustedes. Ustedes no están obligados a ver un desnudo. Ustedes no están obligados a estar en una marcha. Ustedes no están obligados a hacer esto o aquello que otros le quieran imponer. Por lo tanto, la libertad es una utopía. Nunca habrá una libertad al 100%. Frente a este concepto social y político encontramos nada más y nada menos que al Señor Jesús. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 36, nuestro Señor Jesús hace una declaración que es liberadora. Amén. Juan, Evangelio, capítulo 8, versículo 36. Está hablando Jesús con sus discípulos y con la gente que lo escucha, y hoy con nosotros aquí en el siglo XXI, año 22. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Las palabras de Jesús en este versículo nos lleva a la conclusión que hay una libertad falsa y hay una libertad auténtica, verdadera. Esta libertad verdadera solo la puede dar el Hijo de Dios, quien a través del apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En este día, este texto del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia nos sirve de marco para hablar del concepto falso de libertad que maneja nuestras sociedades y nuestro mundo actual. Y hay algunos creyentes que también usan la libertad como una manera de libertinaje. El humanismo, mi hermano y mi hermana, que no es otra cosa que Satanás disfrazado en hombres y mujeres de carne y hueso, está, mi hermano y mi hermana, en estos últimos tiempos como león rugiente, como dicen las Escrituras. ¿Verdad? Hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, hasta el día de hoy, las marchas en contra de la abolición, entre comillas, del aborto en esta nación. ¿Y qué pasa, mi hermano y mi hermana? Ustedes ven las chicas con unos
carteles más grandes que ellas, diciendo: yo soy dueña de mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Fantasía, mi hermano, eso no es cierto. Nada ni nadie es dueño de su cuerpo, porque usted no se hizo a sí mismo, empezando por ahí. La Escritura nos dice en el Salmo 139 quién nos creó y quién nos formó. Y nos creó y nos formó con planes y con propósitos para ser diferentes, para hacer algo bueno en la tierra, no para crear el caos, no para matar niños, no para hacer lo que nos da la gana con el cuerpo, porque el cuerpo es algo sagrado. Y así como usted se respeta a sí mismo, debe respetar el cuerpo de los demás. Así como usted respeta su vida, debe respetar la vida de los demás. Y entonces, mi hermano y mi hermana, vivimos en esa dualidad de la sociedad y del humanismo a través de los políticos que usan toda esta temática social. ¿Para qué? Para congraciarse con aquellos que están a favor o aquellos que están en contra. Y entonces le echan leña al fuego y salen ahí a protestar en las calles, a darse un vistazo de que ellos están con el pueblo un día. Los otros 364 días del año no aparecen en ningún lugar. Una hipocresía. ¿Cuál libertad, mi hermano, y de cuál independencia se habla en una nación como esta, mi hermano y mi hermana? Lo que nuestras sociedades llaman libertad es falso. Hablando de nuestra época, nos ha tocado vivir en las últimas décadas bajo la influencia y corriente del humanismo, el materialismo, dos filosofías que están dañando especialmente a nuestra juventud, a nuestros niños, porque nosotros como padres hemos dejado que la cultura y la influencia son los maestros de nuestros niños. Y hace 8 días atrás terminamos una enseñanza acerca de los padres. Somos los padres, los mentores, los maestros y los que corregimos la conducta de nuestros hijos. No es la sociedad, no es la escuela, no es el gobierno, no son las instituciones, somos nosotros. Si nuestros hijos y nuestras hijas han sido enseñados y nosotros seguimos siendo los tutores y el padre es el sacerdote de ese niño y de esa niña, nunca van a esperar que una niña o un niño nuestro esté en una cosa ni a favor ni en contra de ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque mi hermano y mi hermana los tiramos a ellos como niños y como jóvenes a que hagan una revolución entre comillas en la sociedad con efectos muy adversos y dañinos a nuestra sociedad. Pero hay, hermano y mi hermana, hay algo más que el humanismo ha introducido en las últimas décadas, y es que han explotado especialmente el cuerpo, el culto al cuerpo, ¿verdad? Desde la década del 90, cuando empezaron los gimnasios y empezaron los gyms famosos esos para la cultura del físico y de la belleza física, y empezó todo el sistema de las cirugías plásticas y de todo el sistema aquello, entonces entró una idolatría más a nuestra juventud y a nuestra sociedad, y es ese culto al cuerpo. Porque no importa, mi hermano y mi hermana, qué moral yo tengo, cómo yo vivo, cómo yo hablo, cómo yo pienso. Si tengo un cuerpo bonito, eso es lo que vale. Y es todo lo contrario, mi hermano y mi hermana. Porque este cuerpo es pasajero, mi hermano y mi hermana. Un accidente, un virus, una enfermedad, cualquier cosa, mi hermano y mi hermana, se le quita la belleza a este cuerpo. Y entonces, ¿en qué quedó? La Biblia nos habla totalmente diferente. Sí, el cuerpo lo debemos cuidar. Debemos estar atentos a no ponerle más enfermedades al cuerpo de las que tiene. Pero es porque el Espíritu Santo habita en este cuerpo, en la persona de cada uno de nosotros,
que es nuestra alma. Y es la palabra de Dios la que invita a toda la sociedad a enfocarnos más en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestra razón y mente, en lo que pensamos, en lo que creemos, en lo que sentimos, en lo que vivimos, porque eso hereda la eternidad, no este cuerpo físico. Y está demostrado, mi hermano y mi hermana, que este cuerpo físico, si a usted lo entierran en un ataúd, después de 5 años, vaya, sáquenlo otra vez. Hay huesos y el poquito de pelo que tenía. Es lo que no se desintegra, el hueso y el pelo no se desintegran. Y si lo queman, ahí queda, en una ceniza. La realidad, mi hermano y mi hermana, sea una cosa u otra, nos demuestra que el cuerpo no es a la eternidad, que es nuestra alma. Gálatas capítulo 5. En el versículo 13, mi hermano y mi hermana, el apóstol Pablo nos invita a través del Espíritu Santo a entender esta parte que es la que Dios quiere que usted y yo la interpretemos correctamente esta tarde. ¿Lo tienen? Gálatas 5:13. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia y a toda la iglesia del mundo hasta hoy, aún a la iglesia Oasis en el sur de Pembroke Pines, Florida. Porque vosotros, hermanos, hermanas, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no que use la libertad como que, como una ocasión para la carne, es decir, para que este cuerpo esté por encima de la razón, por encima de las emociones, por encima de los sentimientos y por encima de la voluntad. ¿Ok? Sino servíos por amor los unos a los otros. Y eso, mi hermano y mi hermana, nos llama tremendamente la atención. Porque uno de los grandes fenómenos del siglo XXI es que gran parte del cristianismo, que por haber creído en Cristo, la Biblia dice que está en libertad. Pero el problema es que estamos viviendo en libertinaje. Esta es la advertencia que el apóstol Pablo hace a los hermanos cristianos de Gálatas, quienes por estar en Cristo ya eran libres, solo que debían saber usar la libertad. Todo lo que se hace y se obtiene en esta tierra o en esta sociedad, mi hermano, tiene un precio a pagar. Y es que, mi hermano y mi hermana, hay personas que nos confundimos en estas dos expresiones. Libertad suena muy parecido ¿a qué? A libertinaje. ¿Verdad? ¿Qué es la libertad? Es el derecho de todas las personas a actuar con autonomía y responsabilidad. ¿Qué es libertinaje? Es la conducta propia de las personas que abusan de la libertad para actuar de forma irresponsable. Lo contrario a la libertad. La libertad se usa con cada uno con una autonomía, algo personal, pero responsable. Y el libertinaje es todo lo contrario. Se usa también de la manera autónoma, pero irresponsablemente. Entre estos dos términos hay una línea muy delgada que Pablo está diciendo aquí en el versículo 13 que no se debe cruzar. Y a la cual yo tengo que tener que mucha atención, mi hermano y mi hermana, antes de cruzarlo. Mi hermano y mi hermana, es tan auténtico hoy en día con el adulterio. ¿Ya? Si yo quiero ser fiel, mi hermano y mi hermana, yo tengo que estar atento a las inclinaciones, primero de mi cuerpo, de mis emociones, y segundo, a cómo el Espíritu Santo controla en mí el deseo carnal de ser infiel a mi esposa al tener relaciones con otra mujer.
o viceversa, del hombre con otro, de la mujer con otro hombre. Y por eso la necesidad de depender de la libertad que Cristo nos ha dado responsablemente, manteniéndonos en el amor. Porque cuando yo tengo el amor verdadero hacia mi esposa, no hay necesidad de que, por más hermosas que sean las otras mujeres, yo vaya a tener un desliz con alguna de ellas. Porque para mí, mi esposa es suficiente. Y debe serlo de esa manera. Para ustedes, sus esposos, sus esposas son suficientes, mi hermano. Sí, mi hermano y mi hermana, claro que a veces uno ve a la vecina y ve a la compañera de trabajo, y comparada con mi esposa son unos monumentos maravillosos, hermosos, pero esa no me corresponde. Dios me dio la oportunidad de conocer a mi esposa, casarme con ella y prometer ante el altar de Dios fidelidad. Amén. Y mantengo eso en el poder de Jesús. Y en medio de mis debilidades y mis deseos carnales, yo reprendo esa carne, ese deseo carnal, poniendo mis ojos solamente en mi esposa y compartiendo con ella el verdadero amor. Pero es frágil, mi hermano y mi hermana. Hay momentos en que uno está a punto de pasarse de la libertad al libertinaje. Pero es por la misericordia de Dios, es por la mano extendida de Cristo que nos dice, aquí a este ladito, mantente ahí en la línea, no te pases. Porque hay un precio que pagar después muy alto, mi hermano y mi hermana. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a tomar conciencia con la libertad. Si yo insulto al vecino o lo golpeo al hijo del vecino, tengo, mi hermano y mi hermana, que pagar cárcel. Tengo que pagar abogados. Tengo que pasar una cantidad de cosas por no mantenerme en la libertad de que, aunque el vecino me molesta y los hijos de ellos son fastidiosos y mis compañeros de trabajo son fastidiosos y problemáticos, yo me trago ese sapo, ¿sí o no? Porque si hago lo contrario, mi hermano, pago un precio, porque paso de la libertad al libertinaje. Y esa es la lucha del cristiano, según Pablo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la base, mi hermano y mi hermana, para que usted no pase de la libertad al libertinaje? El amor. Es por amor que yo me trago ese sapo con los que me hacen daño. Es por amor que no le tiro el carro a aquel que me cruzó en la primera entrada y que me sacó el dedo y que me dijo quién sabe de qué me iba a morir. Y entonces yo conservo la libertad en Cristo y el amor de Dios me apacigua y me dice que cálmate, respira profundo, dame una alabanza y yo te distraigo y tranquilo, Bobby, que todo va a estar bien. ¿Sí o no? Y así es como debe ser, mi hermano y mi hermana. Suena chistoso, pero eso es real, mi hermano y mi hermana. Cuando yo veo el Palmetto, mi hermano, que todos los días tengo que cruzar Palmetto para ir a mi trabajo, o Turupay, o por cualquier lugar, mi hermano y mi hermana, yo empiezo a alabar a Cristo. Digo, Señor, yo no sé, pero maneja tú, yo no quiero manejar. Y ahí voy llegando, ¿verdad? Y es cierto, mi hermano y mi hermana, porque a veces uno quiere bajarse de ese carro y dejarlo que camine solo, y uno caminar por otro lado porque dice, esto está muy fuerte. Pero la realidad, mi hermano y mi hermana, es que el versículo 13, libertad no es lo mismo que libertinaje, para que no entremos nuevamente en ese yugo de esclavitud por la cual Cristo ya superó en nosotros. Los que creemos en Cristo somos libres de la muerte, pero no libres para vivir como se nos da la gana, porque en el momento que tomamos la decisión de vivir como nosotros queremos y no conforme al deseo, a la voluntad de Dios, no solo violamos los principios de libertad, sino que hacemos mal uso de nuestra libertad, y eso se llama libertinaje.
Mis hermanos, esta es la enseñanza de varias décadas de una secta cristiana llamada Viviendo en Gracia. Una secta que comenzó en los finales del 80, se propagó mucho en el 90, ha estado manteniéndose en el 2000. Y es que la interpretación de aquellos pastores, sean mujeres u hombres, en vez de predicar el versículo 13 de Gálatas 5, cambian el texto y entonces le dicen a la sociedad y le dicen al pueblo de Dios: ¿cuántos de ustedes viven hoy bajo la ley o bajo la gracia? Y entonces la mayoría dice: ¡oh, bajo la gracia! Y listo. ¿Y qué es la gracia? El perdón de pecados. ¿Y qué es más la gracia? No, que ya Cristo pagó por nosotros y que de aquí en adelante nosotros todos los pecados son perdonados. Bueno, entonces ¿cómo vamos a vivir? Libres. Hagan lo que quieran, que ya Cristo pagó y la gracia es suficiente. Mentira, mi hermano. Mi hermano y mi hermana, la salvación es un regalo. Pero para conservar ese regalo, usted tiene que hacer algo por él, ¿sí o no? Mire, mi hermano, hagámoslo más sencillo. Yo le regalo a cualquiera de ustedes una camisa, una blusa a las mujeres. ¿Qué tal si no la lavan? Algo tienen que hacer con esa camisa que se regala, ¿no? Lo mínimo es lavarla. Y si la quieren bien, bien puestecita en su cuerpecito, a plancharla. Eso es trabajo, es un precio. El problema, mi hermano y mi hermana, es que queremos vivir la vida sin pagar el precio. El precio del Hijo de Dios es mantener puesta nuestra mirada en el autor de la fe. Y en obediencia decirle: Señor, yo creo en tus mandamientos, yo creo en tu palabra y me voy a comportar como un hijo redimido, como un hombre que tengo la libertad, la que Cristo compró en la cruz del Calvario, no para hacer lo que yo quiera, sino para hacer tu santa voluntad. Amén. Y ese es el mensaje, mi hermano y mi hermana. Esta nación puede celebrar independencia mañana, pero es la nación más dividida en la tierra. Estamos divididos en 50 estados. Y cada estado está subdividido en 20 pedazos. Entonces, ¿de qué independencia, de qué libertad estamos hablando en una nación como esta? Si no volvemos a Cristo como nación, si no volvemos humillados, como dice la canción, el lugar más alto que usted y yo podemos estar es a los pies de Cristo, es decir, sometidos a Él. Si esta nación no se vuelve a someter a Cristo, esta nación será cualquier otra nación de las que tenemos en Latinoamérica o de las que tenemos en África o por allá en otro tipo. Ya no hay respeto, ya no es poderosa, ya no tiene nada de moral para decirle a los otros: no hagan esto porque aquí se hace. Es más, esta nación exporta todos los problemas sociales al mundo entero. Hoy me quedé con la boca abierta en mi país, Colombia, celebrando el día gay. Y todo el mundo contento. ¡Ay, estamos libres porque ya salimos del closet y ya estamos igualitarios y matrimonio por acá y el gobierno nos tiene que pagar esto! Y no, un momentito. ¿A dónde va la nación, mi hermano y mi hermana, cuando no tenemos a Cristo ni tenemos a Dios entre nosotros? Termino diciendo, mi hermano, con esto: que la libertad nos da derecho al libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Según la Biblia, Dios nos creó con libre albedrío, y esto quiere decir que nos permitió elegir la forma en que queremos vivir. De allí esta afirmación hallada en el libro de Josué,
capítulo 24, versículo 15. Escojan, elijan hoy vosotros a quién sirven. Mi hermano, usted elige a quién sirve. Usted elige si quiere mantener la libertad de Cristo pagando el precio o tirándose al libertinaje y también paga precio. Pero mi hermano, mi hermana, si nosotros teniendo de nuestro lado a nuestro Señor y Salvador Jesús, al Padre Celestial que todo lo provee, y la compañía del Espíritu Santo nos va a veces mal, ¿cómo será no teniendo nada? Es un infierno. Es el infierno que vive la sociedad de afuera, mi hermano. Droga, sexo, violencia, idolatría, hechicería. Todo el mundo está buscando algo de protección allá afuera. Y nosotros, mi hermano y mi hermana, tenemos la protección del Todopoderoso. Y no tenemos que gastar dinero para decirle al brujo, póngame aquí un manto de protección y póngame aquí la argollita para que me proteja y aquello y lo otro, mi hermano, gastando dinero. Cuando nosotros lo tenemos ya gratis, porque Cristo nos compró esa libertad. Amén. Amén. La libertad cristiana, mi hermano, es un estilo de vida que siempre debe estar en la dimensión de la libertad que Cristo Jesús nos pide que vivamos. La libertad cristiana se rige en un patrón bíblico con reglas. Esta es la exhortación que Pablo hace a los hermanos de Gálatas en el capítulo 5, versículo 13 al 15. Que no usemos la libertad como un pretexto o excusa para cometer todo el tipo de cosas negativas que se llama concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia, pastor? Ahí está en el versículo 14 y 15 de Gálatas 5. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y entonces el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne, aquí empieza la palabra concupiscencia, es una sombrilla, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quisiereis. Escuchen la palabra de Dios. Para que no hagan ¿qué? Lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esto. Es lo que pasa allá afuera, mi hermano. Los que no tienen a Cristo están en todos estos problemas. Entonces, mi hermano y mi hermana, vale la pena usted vivir en la libertad que Cristo nos ha conquistado. Mi hermano y mi hermana, en vez de esta clase de concupiscencia, usted y yo debemos aprovechar para servir a los demás, pero en amor. Es el amor de Cristo, con la dulzura del Evangelio, con las promesas del Señor. Es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros la que nos estimula al amor, en razón de que el amor de Cristo es el que nos ayuda a vivir conforme a la palabra de Dios. El amor unos por otros y por todas las personas. El que vive en la libertad que da el Espíritu se apega a la palabra de Dios, se somete a la guía del Espíritu Santo, se comporta bajo las dimensiones del amor de Dios y vive comprometido con la misión de Jesús de ir
y hacer discípulos en todas las naciones. En conclusión, mi hermano y mi hermana, amados en el Señor, para nosotros los creyentes, el Día de la Independencia no tiene que ver con una fecha en especial para celebrar cada año. Para los hijos y las hijas de Dios, el Día de la Independencia es permanente. Es y debe ser una celebración constante. Todos los días tenemos en Cristo la libertad verdadera. Proclamamos la libertad eterna. Y el deseo de Dios es que usted y yo salgamos de este lugar proclamando que somos libres porque Cristo Jesús nos hizo y continúa haciéndonos libres. Amén. Amén. De esa manera, mi hermano, usted puede decirle al otro, Happy 4th of July, feliz día de independencia. Nosotros lo podemos decir. Porque se lo digo a la otra persona que no tiene a Cristo, que no es salvo, no entiende ese lenguaje. Porque ellos están más hundidos hasta el cuello de toda la concupiscencia que dicen las Escrituras, que se hacen los que no son hijos de Dios. Damos gracias a Dios que Cristo Jesús, mi hermano y mi hermana, te hace vivir y nos hace vivir en la verdadera libertad. Amén. Amén. Y para eso, mi hermano y mi hermana, hay una canción que el mismo apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 3:17, que donde